Padre, ¿qué más queremos en este lugar que tu presencia? Tú eres lo más importante en nuestras vidas. Y nos has llamado no tanto para desarrollar un servicio para ti, sino para que estemos contigo. Para que aprendamos a amarte, conocerte y entenderte de una manera especial, Señor, sobrenatural. Y tu Espíritu Santo nos ayuda a acercarnos a ti. Así como Jesús nos une con el Padre, el Espíritu Santo nos une con Jesús. Y por eso pedimos, Espíritu Santo, que hoy a través de tu palabra nos ministres, nos hables y toques nuestros corazones. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Yo hoy siento el espíritu profético. Siento una unción profética pues en este día, de verdad. Bendito el Señor. José Fernando, porque vendrán tiempos de refrigerio para tu vida. Y serás mudado en un nuevo hombre. Y de las cosas del pasado no habrá más memoria. Porque así como Jacob tuvo un encuentro con Dios y fue cambiado por Israel, así el Señor te va a dar un encuentro especial. Y serás mudado en otro hombre. Hay personas que te han menospreciado o te tuvieron en poco. Pero Dios te ha escogido y te va a usar de una manera sobrenatural. Solamente debes volver al lugar secreto, al altar del Señor, porque ahí es donde se encuentra la restauración, ahí es donde se encuentra la vida, ahí es donde se encuentra la gloria. Ahí es donde aprendemos que Él es el Dios todopoderoso, que no hay nada imposible para Él. Pero Dios te va a usar, José. Dios tiene planes para tu vida, pero Dios va a traer cambios. Dios va a traer cosas especiales. Yo veo como cosas desorganizadas, de verdad, que Dios va a ordenar y te va a usar. Te bendigo a tus padres en el nombre poderoso de Jesús, y que todo tu futuro esté rendido siempre en la presencia y en la mano del Señor. Hoy voy a tocar la tercera y última parte del tema titulado Levantando altar para el Señor. En los temas pasados pudimos encontrar de que el altar en la Biblia es un símbolo o es un sinónimo de la comunión con Dios, de la presencia de Dios. El altar es el lugar donde el cielo y la tierra se unen, donde el cielo y la tierra se besan. El altar es el lugar donde Dios se revela a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y estuvimos viendo diferentes áreas o diferentes altares, como el altar de Noé, el altar de Abraham, vimos el altar de David, vimos el altar de Josué y muchos otros altares. Hoy quiero, mis hermanitos, explicar el propósito del altar, pero hay que entender que el altar significa mi servicio a Dios, el altar significa mi rendición al Señor, el altar representa mi sacrificio a Dios. El altar representa mi obediencia a Dios. El altar tiene muchos significados, pero quiero que veamos 4 propósitos del altar de Dios. Primer propósito del altar, y es hacer sacrificios a Dios. Digan, hacer sacrificios a Dios. Vámonos para Génesis capítulo 8, el versículo 20. Génesis capítulo 8, el versículo 20. Génesis 8:20. Génesis 8:20. Y edificó Noé un altar, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Los altares eran lugares de sacrificio. Algo se tiene que sacrificar. En el Antiguo Testamento se sacrificaban animales, se sacrificaban ofrendas y muchas otras cosas. Pero quiero enseñarte cuál es el sacrificio en el Nuevo Testamento. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1. Romanos capítulo 12, el versículo 1.
Romanos 12:1. Y dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, os ruego, les suplico, les pido por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. El apóstol Pablo está pidiendo que nosotros coloquemos nuestra vida, que coloquemos nuestros cuerpos como si fuera un sacrificio vivo, un sacrificio santo que se entrega al Señor. Nuestras vidas deben ser rendidas en el altar. Cuando tú oras, tú eres el sacrificio. Cuando tú oras, debes ir en rendición delante de Él, porque un sacrificio es algo que va a morir. Por eso el altar representa muerte. Y en el altar le entregamos muchas cosas al Señor, de las cuales tenemos que morir y negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad de Él. ¿Nos estamos entregando en el altar? ¿Estamos rindiéndonos en oración? ¿Estamos verdaderamente sometiéndonos al Espíritu Santo? ¿Estamos pasando tiempo en la presencia del Señor? Por eso, Juan Pablo, no te puedes apartar del altar de Dios. Porque el enemigo te quiere apartar del Señor. Y lo que te va a sostener en los caminos de Dios es el altar. Que tú te pongas como sacrificio en la presencia de Dios. Y hay cosas que Dios te va a ir pidiendo en tu corazón, porque tú sabes que el propósito de Dios contigo es grande. Y por eso el enemigo pone obstáculos. El enemigo te ha querido apartar de su presencia. El enemigo ha querido destruir tu vida, porque él sabe lo que Dios quiere hacer contigo. Por eso, Juan Pablo, el altar es la clave. Ríndete como sacrificio delante del Señor. Pasa tiempo en la presencia del Señor. Pasa tiempo delante de Él y el Señor te va a dar una fortaleza, te va a dar una integridad, te va a dar un fundamento que nadie te puede quitar. Hermanos, es el tiempo de que el sacrificio esté en el altar. Y el sacrificio somos nosotros, que vayamos a la presencia de Dios y nos rindamos, que aprendamos a doblar nuestras rodillas, a estar en su presencia, a amarle, a decirle: Señor, tú eres lo más importante, aquí me rindo. Ya no quiero vivir yo, quiero que Cristo viva en mí. Ya no quiero hacer mi voluntad, quiero que tu voluntad se haga en mi vida. Y hemos pasado un tiempo que es duro, el tiempo de ferias y de fin de años, donde miles de cristianos en muchas congregaciones se rinden al mundo como un sacrificio, pero para el pecado. Se sacrificaban en trasnochar, gastaban sus recursos en vicio, en trago, en cosas que a Dios le desagradan. Personas que se entregaron en sacrificio a la inmoralidad sexual, a hacer lo malo en esos días. Pero yo les felicito porque ustedes se guardaron para Dios, porque en este tiempo fueron un sacrificio para Dios, que murió a todas esas cosas, porque Dios está probando la palabra que recibieron el año pasado, a ver si se iban a guardar o no su palabra, y les felicito por eso. Y sé que muchos en este lugar sintieron tentaciones de ir a ciertos eventos, pero el Señor les habló en su corazón y no lo hicieron, porque Dios los está guardando, porque Dios los está atrayendo a Él. El altar es un lugar de sacrificio. Segundo, el altar es un lugar de expiación por el pueblo de Dios. Es un lugar de expiación por el pueblo de Dios. ¿Qué significa eso? Es un lugar donde Dios trae perdón a mi vida y trae perdón al pueblo de Dios. En Éxodo capítulo 30, del 1 al 10, no lo vamos a leer, Éxodo 30, del 1 al 10, se habla de cómo los sacerdotes ofrecían, es Levítico 16, Levítico 16, del 18 al 20. Vamos a leerlo más bien. Vamos a leer. Levítico 16, del 18 al 20, nos dice lo siguiente: y saldrá al altar que está delante de Jehová, y lo expiará, que es cubrir el pecado, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío, y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor, y esparcirá sobre él de la sangre con su dedo 7 veces, y lo limpiará, y lo santificará
y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión y el altar, hará traer vivo el macho cabrío. Aquí se está hablando de cuando el sumo sacerdote entraba con sangre en el altar de Dios, al lugar santísimo, y rociaba con su sangre, y esa sangre cubría el pecado del sacerdote, pero también cubría el pecado de todo el pueblo. ¿De qué nos habla eso? Que en el altar hay perdón de pecados. Mateo capítulo 6, versículo 18. Mateo capítulo 6, el versículo 12, 6:12. Mateo 6:12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta escritura comienza: y cuando tú ores, entra a tu habitación y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará en público. Y comienza el Señor a dar el Padre Nuestro, y dice que en ese momento de intimidad, cuando estamos en la presencia de Dios, cuando estamos en medio de la oración, hay un momento en que decimos: Señor, perdona mis pecados y perdona los pecados de mi familia. Perdona mis pecados y perdona los pecados de mis hijos. Perdona mis pecados y perdona el pecado de tu pueblo. Perdónanos nuestros pecados. ¿Y qué hace el Señor? Nos perdona. Por eso en el altar usted tiene que ir a rendir los pecados de su familia. Tiene que ir a rendir sus pecados personales. Tiene que ir a rendir los pecados de su grupo, de la congregación. Los ministros tenemos que ir a orar para que Dios haga limpieza de nuestro pecado. Y mientras que oramos, decimos: Señor, perdónanos nuestros pecados, perdona nuestras maldades, límpianos de todo lo malo que hemos hecho, Señor, y purifícanos para que seamos un pueblo tuyo. Libértanos del pecado y de la maldad. Por eso el altar es un lugar de perdón. ¿Usted se quiere restaurar de sus pecados? ¿Usted quiere tener una conciencia tranquila y pura? Vaya a la presencia de Dios. Humíllese delante de Dios como lo hizo David cuando pecó, que se humilló delante de Dios y le dijo: contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas considerado justo en tus juicios. Conforme a tus misericordias, ten piedad de mí, oh Señor. Y Dios, ¿qué hizo? Lo perdonó. Ve a Dios. No guardes tus pecados, no los encubras, confiésalos a Dios. Y el altar o el lugar de comunión con Dios es un lugar de perdón. Tercero, el altar es un lugar para quemar incienso al Señor. Es un lugar para quemar incienso al Señor. En otras palabras, es un lugar de adoración y alabanza. Porque el incienso significa adoración y alabanza. Éxodo capítulo 30, del 1 al 10, nos habla del altar del incienso, donde se quemaba el incienso delante de Dios y entraba al lugar santísimo. Y ese incienso representaba la adoración y la alabanza. Cuando tú entres a la presencia de Dios, tienes que aprender a adorarle. Tienes que aprender a alabarle. Tienes que aprender a bendecir su gloria, a exaltarlo correctamente. Porque muchos, cuando entran en el lugar secreto, no adoran a Dios. Solo hay peticiones, a veces hay queja, se pide perdón por el pecado, pero se olvidan de ministrar al Señor. Y ministrar al Señor es adorarlo, es contemplarle. Adoración en el original significa lamer la mano de su amo con cariño. Nosotros tenemos que venir a la presencia de Dios y rendirnos, amarle, bendecirle, decirle: Señor, te adoro, te amo, tú eres lo más hermoso. El incienso en la Biblia y el altar del incienso representan la adoración para Dios. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 5, 8. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8. Apocalipsis capítulo 5, el versículo 8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero,
Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. ¿Qué es el incienso? Diga, es la oración, es la adoración, es la alabanza. Vamos a leer también Apocalipsis 8:3. Apocalipsis 8:3. 8:3. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos, sobre el altar de oro que estaba delante del altar. Entonces, ¿qué representa el incienso? La oración. Pero como este era el altar del incienso, representa la adoración. Mi experiencia personal es que cuando yo me convertí, mis hermanitos, desde el principio yo sentí la necesidad de adorar a Dios en el lugar secreto. Y en ese tiempo Dios me permitió ayunar mucho y vigilar mucho. Pero sacaba a veces horas enteras solo para adorar a Dios. Y colocaba música o algunas canciones y comenzaba a cantarlas a solas con Dios, en mi cuarto. El Señor es mi pastor. Y comenzaba a adorarle y de repente se me iba el tiempo. Comenzaba a sentir cómo la presencia de Dios descendía. Y fue a través de la adoración que aprendí a discernir y a escuchar la voz de Dios. Mi consejo es que cuando vayan a orar, saquen un momentico donde ponga unas canciones para Dios y cántaselas a Él. Ponga música instrumental y esté en su presencia. Y de repente va a fluir cántico nuevo. De repente el Espíritu Santo va a fluir a través de tu vida. Y recuerdo que después de la adoración de un buen rato, yo sentía corriente eléctrica por todo el cuerpo. Y me quedaba un momento en silencio y le decía, ahora Señor, habla que tu siervo escucha. Y me quedaba en silencio después de adorarle y la voz de Dios venía. Me daba citas bíblicas en mi mente. A veces me daba visiones de cosas que iban a suceder o me mostraba algo que Dios quería para los cultos. Un día hice eso, Señor, habla que tu siervo escucha. Y me quedé en silencio y de repente viene una visión. Y vi que en la iglesia una mujer se iba a sanar de una infección urinaria. No se me olvida, fue algo específico. Y llego al culto y dije, hermanos, Dios me mostró esta mañana, estuve en comunión con Él, pero Dios me mostró que en esta mañana en el culto una mujer con infección urinaria va a ser sana. Y simplemente dije, se sana en el nombre de Jesús. Y listo, eso fue todo. Terminó el culto, todos se fueron, pero a los 8 días vino una hermana casada que tenía una infección urinaria muy fuerte y eso le había traído complicaciones en el matrimonio, porque aún la relación íntima era muy complicada. Y cuenta ella que cuando di la palabra y dije, se sana en el nombre de Jesús, sintió como que un fuego entró en su cuerpo y llegó a esa parte y le secó inmediatamente la infección urinaria, la sanó. Pero ¿cuándo viene eso? Después de adorar. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Adora. La forma más fácil de escuchar la voz de Dios es después de la adoración. Después de que los salmistas aquí cantan, que adoran, yo ya me siento como fluido para predicar. Siento como más claridad de lo que Dios quiere que hable, que diga. ¿Por qué? Porque hemos adorado. Y la adoración es lo que nosotros le damos al Señor. Adoración. Hermano, adora a Dios en el lugar secreto. No adores solamente en la iglesia. La adoración de la iglesia debe ser ya el resultado de tu adoración en el lugar secreto. Que tu adoración en la iglesia sea simplemente la adoración pública que viene del resultado de que tú ya has adorado al Señor en el lugar secreto. Que en tu casa tú le adoras, que pones alabanza, lo bendices, lo amas, lo adoras, y te digo que la presencia de Dios va a descender. Que el Espíritu de Dios se va a mover en un ambiente de adoración. La adoración cambia todas las cosas. Por eso, adora al Señor. Y punto 4, el altar funciona como un recordatorio de quién es Dios. Como un recordatorio de quién es Dios. O sea que en el altar recordamos quién es Dios. Éxodo 17, 15 y 16. Éxodo 17, versículo 15 y 16. Y dice,
Y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Ese altar que levantó Moisés después de una batalla contra Amalek servía como un recordatorio de que Dios estaría siempre en guerra con Amalek. Estamos recordando que Dios es el que pelea las batallas por nosotros. Estamos recordando que Él es el Dios todopoderoso, que Él es el Dios misericordioso, que Él es el Dios eterno, quien es Dios para ti. Y en el altar tú tienes que reconocerlo, porque tú eres grande. ¿Habrá algo imposible para ti? Tú eres el Dios que sana, tú eres el Dios que resucita a los muertos, que llama las cosas que no son como si fueran. Tú eres poderoso, Señor. En el altar reconoce quién es Dios. Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 23. Los apóstoles estaban siendo perseguidos, los habían azotado. Y se reúnen con la iglesia y lo que deciden hacer no es llorar, no es huir. Lo que deciden con la iglesia es levantar altar, comenzar a orar y exaltar al Señor. Hechos capítulo 4, versículo 23. 4:23. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz. En otras palabras, convirtieron ese lugar en un altar, comenzaron a tener comunión con Dios. Alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, o sea, tú eres el que reinas sobre todas las cosas, tienes poder sobre toda situación, soberano Señor. Tú eres el Dios que existe el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Lo que ellos comenzaron a hacer es reconocer quién es Dios, que Dios da palabra y ciertamente se cumple, que Él es el Dios todopoderoso, que nada es imposible para Él. Eso es lo que comenzaron a hacer. Cuando entres al altar, reconoce quién es Dios. ¿Quién es Dios para ti? Grande, poderoso, magnífico, exaltado, eterno, glorificado. Acostúmbrate que tu oración no sea simplemente pedirle a Dios. No. Acostúmbrate que tu comunión con Dios tenga adoración y alabanza. Acostúmbrate que tu adoración con Dios tenga exaltación de quién es Él. Reconócelo, exáltalo. Si tú necesitas perdón, dile: porque tú eres misericordioso, Señor. Si tú necesitas liberación, dile: porque tú eres mi libertad, tú eres mi libertador. Si tú necesitas sanidad, dile: porque tú eres mi sanador. Reconoce quién es Dios y recibe los beneficios de ese conocimiento. Hay iglesias donde nunca ven una sanidad, nunca ven un milagro, nunca ven nada maravilloso, porque ellos no reconocen quién es Dios. Cuando en una iglesia se reconoce que Dios sana, van a haber sanidades. Cuando en una iglesia se reconoce que Dios libera, van a haber liberaciones. Cuando en una iglesia se reconoce que Dios salva las almas, Dios salva las almas. Cuando en una iglesia se reconoce que el Espíritu Santo redarguye el pecado, hay vidas que van a ser transformadas y van a nacer de nuevo. Pero hay iglesias que dicen: no, los milagros fueron para el tiempo de los apóstoles, ya no existen. No, la liberación fue para el tiempo de los apóstoles hasta Pablo. Y entonces limitan el poder de Dios, piensan que Dios era uno hace 2000 años, pero que hoy no es el mismo, cuando Él es el mismo Dios que nunca cambia. Así como Él sanó en el Antiguo Testamento y en Jesús, hoy en día por el Espíritu Santo sigue haciendo lo mismo, sanando, liberando, restaurando, salvando, cambiando vidas, tocando los perdidos, obrando con poder y autoridad. Bendito el Señor. Yo creo que Dios le habla a los inconversos para que vengan aquí a la iglesia y les habla audiblemente. Hermano, yo lo que le digo: Señor, tócalos, tráelos a la iglesia, que cuando pasen por la calle sientan algo especial. Y eso ha pasado. Mauricito, ¿dónde está? Mauro, ¿no está por ahí? Ah, bueno. Ah, está en el baño. Bueno, Mauricito llegó a la iglesia. ¿Saben por qué? Porque el Señor le habló audiblemente y lo mandó para la iglesia. Y aquí hay varios que fue el Señor el que les habló y vino con sueños y los envió a la iglesia. ¿Por qué?
Porque nosotros creemos en lo que Dios puede hacer. Dios va a hacer lo que usted puede creer. Y si usted cree en la sanidad, Dios sana, hermanos. Si usted cree en la liberación, en la restauración, en la salvación de las almas, en la llenura del Espíritu Santo, en los dones, si usted cree en la gloria de Dios, Dios se le va a manifestar. Pero si usted no cree, nada va a pasar. Recuerde lo que dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y sabe qué oraron los apóstoles? Después de Hechos 4, 23 y 25, veamos el 26. Y mire qué oraban ellos. Después de decir que Él era el Dios creador del cielo y la tierra, que daba su palabra y la cumplía, que nada había imposible para Él. En el versículo 26 dice: se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra. ¿Qué decían ellos? Señor, nos están persiguiendo, pero Señor, danos de nuevo habilidad, suelta nuestra lengua para que hablemos tu palabra con poder. ¿Qué más? Mientras extiendes tu mano, ¿para qué? Para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Miren las oraciones de los apóstoles, hermano, que nos enseñan, reconocían quién era Dios, pero creían que Dios lo iba a hacer. Debemos creer en el poder de Dios. Si usted cree que Él es misericordioso, te perdona. Si crees que Él es santo, tú vivirás santo. Si crees que es justo, caminarás en justicia. Por eso reconoce a Dios en todos sus atributos. Donde hay un altar de Dios, ese lugar se convierte en un lugar separado para Dios, en casa de Dios, en un lugar que Dios ha separado para Él. Cuando una persona levanta altar, eso hace que la gloria de Dios descienda sobre tu debilidad, que descienda sobre tu miseria, que descienda sobre tu familia. Apocalipsis capítulo 13, el versículo 8. Apocalipsis 13, 8. Apocalipsis 13, 8. Dice, está hablando del anticristo y dice: y adoraron todos los moradores de la tierra, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Digan conmigo: el Cordero de Dios fue inmolado desde el principio del mundo. O sea, cuando Cristo murió, ya en la mente de Dios ya había sucedido. Porque el futuro es pasado para Dios. Simplemente que se van cumpliendo los propósitos de Dios en el presente. Y estamos haciendo las obras que Él ya preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas. Pero el Cordero de Dios que fue inmolado desde antes del principio del mundo. Quiero decirles, mis hermanitos, que todos los altares que hemos visto eran solamente una sombra del verdadero altar que se iba a manifestar. Todos esos altares del Antiguo Testamento llegan a un altar en el Nuevo Testamento, y es a la cruz de Cristo. La cruz de Cristo es el verdadero altar, es el Calvario, es donde la relación del hombre se restauró con el Señor. Y el altar representa el lugar de sacrificio, representa el lugar de muerte, allá murió el Señor Jesucristo, pero también representa el lugar de comunión con Dios. El altar representa el lugar de la voluntad de Dios. ¿Por qué llegó Cristo a la cruz? Porque un día le dijo: Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. Y la voluntad de Dios fue la cruz. Y así como Cristo murió en la cruz, Dios también tiene un altar para ti, tiene una cruz. Y el Señor te dice: toma tu cruz cada día y sígueme.
ríndete en sacrificio. Sacrifica aquellas cosas que te apartan de mí. Sacrifica aquellas cosas que no son de bendición. Sacrifica aquellas cosas que te apartan de mi presencia para que hagas mi voluntad. El altar es la cruz del Calvario. Allá se unen el cielo y la tierra. Allá el Señor liberó a la humanidad del poder del pecado. Por eso cuando tú vas de rodillas, estás haciendo tu altar ante el Señor. Y ahí hay perdón, hay restauración y hay vida. En el altar Cristo destruyó las tinieblas, porque hay demonios que atacan a los cristianos, los oprimen con pesadillas, con opresiones que vienen sobre sus vidas. Y hay cosas raras en su casa porque no tienen altar. Porque cuando hay altar, los demonios tienen que huir. Porque en la cruz del Calvario Cristo derrotó a los demonios. Y cuando tú haces tu altar y te rindes al Señor, los demonios ya no tienen más poder sobre tu vida. Querrán venir, pero no pueden. Los altares, las fogatas en el desierto hace que las bestias no se acerquen, que los alacranes estén lejos, que las serpientes no se acerquen, porque el altar es un lugar de protección. Hermano, debes mantener comunión con Dios. Cristo murió en el Calvario para que tú pudieras tener una perfecta comunión con el Señor. ¿Y quieres que el enemigo no te ataque? Entonces mantén la llama viva. No apaguen al Espíritu Santo. Mantengan la comunión con Dios. Búsquenlo de todo corazón. Y van a ver, mis hermanitos, que el enemigo pierde todo su poder. No le tengas temor a la brujería, ni a la hechicería, ni a la macumba, que te maldijeron, que te tiraron un riego, un maleficio, que hicieron un sacrificio contra tuya. No tengas temor, porque desde que hay altar, el enemigo no tiene poder. El Señor será tu estandarte de guerra y no dejará que los demonios se acerquen. Por eso, mantén el altar encendido. En el altar entregamos nuestros egos, nuestras posesiones, nuestra voluntad. Es el lugar donde le doy mi voluntad al Señor. Cuando tú has clamado y la respuesta no llega rápido, es señal de que debes volver nuevamente al altar y volver a orar y entregarle tu carga y decirle: Señor, aquí me presento delante de ti y voy a estar firme en este lugar hasta que tú te manifiestes. Voy a estar aquí en el lugar secreto, en el altar, en el monte de Dios, porque todas estas enseñanzas son con el propósito que tú vuelvas a tener comunión con Dios. Y en la Biblia, para hablar de la comunión de Dios, se habla de los montes altos. Hablamos del altar, hablamos del lugar secreto, hablamos de buscar la presencia de Dios. Y usamos muchas palabras para hablar de esto. Solo hay un propósito con esta prédica, hermano: vuelve al altar de Dios. Apártate del celular. No puedes estar horas todo el día en el celular, en el TikTok, en el Facebook, cuando no le estás dedicando tiempo al Señor y viendo cosas que no te edifican. Tú vienes aquí a la iglesia y estás contento con el Señor y recibes la bendición, pero luego vas a la casa y la pierdes porque estás adicto al celular, a los medios de comunicación. Tú, claro, pues puedes verte una película, escoger pues tu programación, pero hermano, lo más importante es el altar de Dios, es estar en su presencia. Después de que estás en su presencia, ve al deporte, ve al fútbol, haz lo que quieras, pero primero el Señor. Busca la presencia de Dios sobre todas las cosas. ¿Por qué el Espíritu Santo se movió tanto en la iglesia primitiva? Porque la iglesia primitiva fue una iglesia de altar. Veamos unas citas bíblicas. Hechos capítulo 1, versículo 14. Hechos 1, 14. En el altar de Cristo, en la cruz, está toda la bendición. La salvación, el perdón de pecados, la gloria, la protección, la manifestación de Dios. Todo es en el altar. No hay otra forma. Quiero que Dios me use, pero nunca oras. Dios no te va a usar. Quiero que Dios me levante espiritualmente, pero nunca busca su palabra. Dios no te va a usar. Porque primero Dios se va a asegurar que Él se convierta en lo más importante en tu vida. Hechos capítulo 1, el versículo 14. Cristo resucitó y les iba a enviar el fuego del cielo, la persona, la presencia del Espíritu Santo. Y le dice a sus discípulos: no se vayan de Jerusalén,
a predicar hasta que primero no venga el Espíritu Santo sobre ustedes. Y ellos obedecieron. Y durante 10 días hicieron un altar. Y ellos eran el sacrificio, fueron preparados. Y cuando el Señor vio que estaban listos, descendió el Espíritu Santo en Pentecostés. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. La iglesia primitiva, que no son primitivos porque los primitivos somos nosotros, porque ellos sí vieron verdaderamente la gloria de Dios, pero así pues le llamamos esa iglesia primera. Ellos aprendieron desde el inicio la comunión con Dios. 120 se reunieron en un aposento y oraban de día y de noche. Estaban en la presencia de Dios, se estaban negando a sí mismos, estaban en quebrantamiento, en humillación y esperando la promesa del Padre. Y cuando el Padre vio que estaban listos, sopló su espíritu y todos fueron llenos del Espíritu de Dios. Ya leímos Hechos 4, cuando vino el Espíritu Santo y comenzaron los problemas. ¿Qué hacía la iglesia? Altar. Vamos a orar. Hay enemigos, oremos. Y cuando oraban, el Señor derrotaba a sus enemigos. Y podían cumplir el propósito de Dios. Pero hay que volver a la oración. Hay que volver a la palabra. Comunión con Dios es oración y palabra. La bendición está en el lugar secreto. Hechos capítulo 6, el versículo 4. Hechos capítulo 6, el versículo 4. Los apóstoles tenían una iglesia de miles y miles de personas. Se cree que en los tiempos bíblicos la mitad de Jerusalén se convirtió al Señor. O sea que si eran 200,000 personas que vivían en Jerusalén, se convirtieron 100,000 personas, 100,000. Y dice que los apóstoles comenzaron a atender las mesas después de las reuniones y de los cultos y les quedaba poco tiempo. Y un día ellos entendieron que el enemigo los quería era apartar del altar de Dios para que se dedicaran al servicio. Y un día tomaron una decisión y fue esta. Hechos capítulo 6, el versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. No es justo que tú dejes la palabra de Dios para ser ujier. No es justo que tú dejes la palabra de Dios para ser un salmista. No es justo que dejes la palabra de Dios para ser un salmista. ¿Qué entendieron ellos? Primero la palabra de Dios. Primero la comunión. Versículo 4. Y nosotros persistiremos en la oración y el ministerio de la palabra. Hermanos, estos son los dos fundamentos de la iglesia. Estos son los fundamentos de toda congregación. Estos son los dos fundamentos para el éxito. Sobre cualquier cosa, palabra y oración. Hay iglesias hoy en día donde hay mucho entretenimiento. De verdad, mucho entretenimiento. Donde se les van los anuncios hasta media hora y 45 minutos en puro anuncio. Donde como no hay tiempo, le dicen al predicador invitado: tienes 10 minutos. Porque ya la prioridad no es la palabra, ya la prioridad no es la oración, ya la prioridad es el entretenimiento y todo lo que se hace. Pero los apóstoles decidieron dejar las mesas de servir para estar primero en la presencia de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés comenzó a servir al pueblo desde por la mañana hasta por la noche? No le quedaba tiempo para estar con Dios. Y su suegro, un hombre sabio que llegó a Israel y conoció al Dios de Israel, le dijo: Moisés, si sigues así te vas a morir rápido sirviendo al pueblo. Te doy un consejo: escoge en medio del pueblo 70 varones, 70 ancianos que atiendan al pueblo, para que tú pases tiempo con Dios y le comuniques al pueblo lo que Dios te dice. Y dice que Dios aprobó el consejo de Jetro, de su suegro. Y a partir de ahí, Moisés pasaba primero tiempo en la presencia de Dios antes de servir. Hermano, antes de ser ujier, primero ora. Antes de estar en la alabanza cantando, primero debes estar en oración. Antes de ir al evangelismo, debes orar y buscar la palabra.
Antes de ir al grupo familiar debes estar primero en comunión con Dios, porque si no estás en comunión con Dios y llegas al grupo, a la iglesia, a la alabanza, al servicio, a lo que haces, pero lo que hagas no tendrá ningún fruto ni tendrá ningún poder. No habrá cambio. Podrá salir todo bien, todo lindo, pero no se dará pues verdaderamente un fruto espiritual. Primero la presencia de Dios, primero la comunión con Dios y luego el resto. Por eso Pablo nos dice en Efesios 6:18, y le dice al liderazgo de Éfeso y también a toda la iglesia, orando en todo tiempo. ¿Por qué nos dice en todo tiempo? Pablo está diciendo la prioridad tiene que ser Dios. ¿Y cuándo tiene que ser la prioridad? ¿Un minuto al día? No, todo el tiempo. Dios quiere que los cristianos aprendan a orar en todo tiempo. Van en el carro, van orando. En la moto, van orando. Están en la iglesia, mientras la palabra, están orando. Padre, gracias, me estás hablando. Señor, transfórmame. Señor, acepto tu palabra. Cuando están pelando las papas en la casa, están orando. Cuando están barriendo, cuando saquen el perro a pasear, vayan orando. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, o sea, por todos los hermanos en la fe. Primera de Tesalonicenses 5:17. Termino con esta cita. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Digan conmigo, orar sin cesar. Ya se sabe una cita. Orar sin cesar. Como una hermana hace días íbamos en el cable aéreo y me dijo, tengo sed. Y yo, hermana, ya te sabes una cita. Tengo sed. Orar sin cesar. La otra vez, no recuerdo si fue un hermanito, una hermanita, y se me acercó y me dijo, pastor, explíqueme esta cita. ¿Quién es César? Porque aquí dice que orar sin cesar. Y es orar sin cesar, o sea, orar continuamente. Hermano, ora en todo tiempo. Orar sin cesar es continuo. Desarrolla un espíritu de oración. Cuando tú comienzas a orar todos los días y lo que más puedas, tú vas a ver que después de 20 días, un mes, la oración te fluye. Y tú a toda hora estás orando, estás intercediendo, porque ya es como un río que fluye a través de ti. Miren, hermanos, todas estas últimas prédicas del altar y las otras prédicas que hemos tenido, solamente para darte un mensaje: busca a Dios, haz a Dios el centro de tu vida, que Dios se convierta en lo más importante. A mí me alegra saber que aquí hay muchos hermanos que me dicen, pastor, me levanto a las 4, me levanto a las 3, me levanto a las 5, pero lo primero que hago es busco al Señor y me postro y leo la palabra y pongo música y adoro a Dios. Hermano, eso a mí me da tanta alegría. Para mí como pastor, si yo logro que usted aprenda a tener comunión con Dios, ese es mi principal logro. Hermano, de verdad, que usted dependa de Dios y no del hombre, que aprenda a depender de Dios y no de los demás, ese es mi mayor logro, hermano, que usted dependa de Dios. Que donde quiera que usted vaya, usted ya sabe tener comunión con Dios. Que se fue a vivir un tiempo a una finca y no hay iglesia, pero usted sabe tener comunión con Dios. Que se fue para otra ciudad y mientras que encuentra una iglesia, usted tiene comunión con Dios. Hermano, la comunión con Dios es lo más importante. Amén. Pablo y Silas tenían comunión con Dios en la cárcel. Tenían comunión con Dios en las plazas, en el lugar secreto, en el río. Tenían comunión con Dios continuamente. Conviértete en un altar. Conviértete en un sacrificio para Dios. Esfuérzate y cobre ánimo tu corazón. Y vas a ver que vas a ser bendecido. Porque muchas personitas dicen, este año se vuelven como agoreros del horóscopo cristiano. Y comenzando el año ya le dicen pues a las personas lo que viene todo el año. Yo les digo, hermano, vea, en el año puede venir esto, pero si tú tienes altar de Jehová. Si no hay altar de Jehová, eso no se va a cumplir. Si no tienes altar de Jehová, nada va a suceder. El Señor te va a usar, este año darás fruto, este año y este año. Y así te profetizo, porque hermano, si la gente no tiene altar de Dios, nada va a pasar. Enséñale a tus hijos a doblar las rodillas ante Dios. Enséñale a tus nietos a leer la Biblia. Enséñale a tu familia a buscar a Dios. Y si tú como padre, como hizo Abraham,
levantas altar, porque Abraham levantó 5 altares y Abraham volvía siempre a los mismos altares. ¿Y qué sucedió? Que Isaac, su hijo, levantó altar a Jehová, aprendió de su papá. Que Jacob, su nieto, tuvo un encuentro con Dios. ¿En dónde? En Betel, donde su abuelo había levantado un altar. Y de ahí en adelante la nación de Israel levantaba altares, pero eso venía desde Abraham. Levanta altar, mi hermano. Dejemos la pereza, de verdad. Dejemos la pereza. Convirtamos a Dios en una prioridad. Y esa es mi exhortación. Les animo, mis hermanos, a que a partir de hoy mismo, levanten altar. Pastor, yo creo que me consagro desde el miércoles. No, ya. Ríndete al Señor. Mañana comienzo a orar. No, ya. Comienza. De una vez, no desespera. Y comprométete con Dios, que le vas a buscar con tu corazón. Amén. Vamos a orar. Estemos sobre nuestros pies por un momento. Y vamos a orar al Señor. Fede, póngame la melodía de Dios me habla a ti. Y para que me la cante usted enseguida, le hizo usted solo. Amén. Mi hermanito, yo sé que el Señor ha preparado tu corazón en este momento para que tú puedas recibir de la gloria de Dios. Cierra tus ojos por un momento y comencemos a orar y vamos a adorar a Dios por un momento. Pero primero oremos. Padre, hoy te doy gracias, Señor, porque nos has permitido estar en tu casa para recibir de tu gloria, para recibir de tu presencia. Reconocemos que te necesitamos a ti, Señor, sobre todas las cosas. Reconocemos, Padre, que te hemos cambiado por el celular, por los medios de comunicación, por el deporte, por el mucho pasear, Señor. Y hemos dejado a un lado la comunión contigo y tu presencia. Hoy queremos, Señor, restaurar el altar, porque eso es lo que el enemigo quiere, destruir tu altar, apartarte de la comunión con Dios, porque si te aparta de la comunión con Dios, ya te tiene en sus manos. Si el enemigo logra que tú te apartes del altar del Señor, el enemigo sabe que va a traer derrota a tu vida, que te puede destruir. Por eso, mi hermano, no te apartes del altar. Busca la comunión con Dios. Busca la presencia de Dios. Pídele perdón al Señor en este momento y dile con tus propias palabras: Señor, reconozco que no te he buscado verdaderamente, que mi vida no la he rendido delante de ti, que he vivido, Señor, para mí mismo, haciendo mi voluntad y no la tuya, viviendo a veces, Señor, para los deseos de la carne, siendo dominado, Señor, por tantas cosas, por la pereza, los medios de comunicación, por el deporte y tantas cosas, Señor, que me han alejado de la comunión contigo, porque no te he puesto por prioridad en mi vida. Pero hoy vengo a ti, Señor, con un corazón arrepentido y te pido que me laves, te pido que me limpies, te pido que me purifiques. Dame un corazón para buscarte, así como dijo David: vuélvenos a ti y nos volveremos. Espíritu Santo, derrama sobre tu pueblo un deseo y un anhelo por buscar tu presencia, que surja de lo más profundo del corazón y de la vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, en el nombre de Jesús, póngalo desde el principio así. En el nombre de Jesús de Nazaret, oh mi hermano, en este momento, yo quiero que a través de esta adoración tú vuelvas a Dios y que abras tu espíritu a Él. Cierra tus ojos por un momento y solamente adora la presencia de Dios. Ríndete delante de Él y deja que el Espíritu Santo haga en ti lo que Él quiera hacer. Nos iglesiamos en nombre de nuestro Señor. Dios me habla a ti, me entrego a ti. Estoy dispuesto
Lo rindo todo, Señor. Derrama tus lágrimas delante de Él. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Una vez más dile Dios. Dios, me abro a ti, me entrego a ti, Jesús, que estoy dispuesto y en tus manos lo rindo todo. Ríndete al Señor. Abre mis ojos, déjame verte, quita las vendas que me han cegado. Quita las vendas, Señor. Abre mis ojos, yo quiero verte, muestra tu gloria y tu gran bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Quiero mirar tu hermosura y contemplar tu majestad. Abre mis ojos, Jesucristo. Muestra tu gloria y tu bondad. Gracias, Señor. Tú nos muestras tu gloria y tu bondad. Ve al Señor y conoce el bien de Jehová. Ven al Señor y conoce su presencia. Ven al Señor y conoce su gloria. Aleluya. Espíritu Santo, por un momento más, Espíritu de Dios, ven sobre tu pueblo, porque hoy han restaurado el altar, porque este lugar se ha convertido en un altar de comunión. Dana, es en el altar de Dios que está la fortaleza espiritual para vencer. Es en el altar del Señor donde Él se va a revelar a tu vida. Es en el altar del Señor donde se da muerte a la carne.
Es en el altar de Dios donde Él se va a revelar a ti. En el nombre de Jesús yo te bendigo y declaro la gloria de Dios sobre tu vida. En el nombre de Jesús, que la presencia de Dios te unja, que el Espíritu Santo te llene en esta mañana. No rehúses a estar en la presencia de Dios, porque el Señor va a colocar en tu corazón de tiempo en tiempo que te encierres con Él y que le adores, que le ministres en el lugar secreto, que dances para Él en el lugar secreto, porque el Espíritu de Dios vendrá sobre ti con poder y comenzará a mostrarte el propósito que tiene para tu vida. Recibe la gloria de Dios, recibe la presencia de Dios en tu corazón, porque el Señor saca de ti la tristeza, la angustia, el dolor, y te da vida y vida en abundancia. Él te da plenitud de gozo, y esa plenitud está en su presencia. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Recibe la bendición de Dios. Porque yo soy tu protector, te dice el Señor. Soy el que te guardo, el que te protejo. Porque estás cubierta con oración. Porque tu Padre clama por ti. Y por eso hay una protección especial sobre tu vida. No tengas temor de nada, porque yo estoy contigo. Yo traigo paz a tu alma y a tu corazón. Yo soy el que te sustenta. Y te he estado llamando, te dice el Señor, para que seas mía, para que te rindas a mí. Y es el tiempo. Es el tiempo de que me busques. Es el tiempo de que te rindas a mí. Recibe de la bendición de Dios. Recibe de la paz de Dios sobre tu vida. Recibe la unción de Dios. Se llena del Espíritu Santo de Dios. Recibe de la bendición de Dios. Recibe de la bendición de Dios. Recibe de la bendición de Dios. Hay una persona que tiene una inflamación que Dios está sanando en este momento. No sé de qué es, pero hay una inflamación. En el nombre de Jesús recibe sanidad. Por el poder de Dios recibe sanidad. Recibe sanidad. Recibe sanidad, recibe sanidad. Toda dolencia sale fuera. Toda aflicción, toda opresión, toda obra de las tinieblas sale fuera en el nombre de Jesús. Recibe la bendición sobre tu vida. Recibe la bendición sobre tu cuerpo. Sé libre en esta mañana por el poder de Dios. Sé libre. Hay libertad. Sé libre en el nombre de Jesús. Ninguna opresión sobre tu vida. Nada te podrá dañar, porque el Señor es tu escudo. Él es tu castillo, Él es tu fortaleza. Recibe la unción de Dios. Sé libre, sé libre, sé libre. Albita, sé libre de toda opresión. Sé libre. Sé libre en el nombre de Jesús en este momento. Todo lo que quiere visitarte, todo se frena, Alba, a través del altar de Jehová. Recibe la bendición de Dios. 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 El altar de Jehová le pondrá límites al enemigo. Recibe. Recibe la unción del Santo Espíritu. Recibe la unción. En el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito Dios y Padre, te damos gracias por esta mañana, por ese tiempo en el cual hemos disfrutado tu presencia, tu palabra, y nos vamos renovados para nuestros hogares bajo tu bendición. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle la gloria a Jesús. Amén. Amén y amén.